Buen día a todos y todas, todos en realidad, porque ese es el castellano. Cuando decimos todos, quiere decir todos. Quiero hacer un registro de lo que estoy pensando esta mañana, porque claro, para mí son cosas que pienso con una persona que no ha estudiado intelectualidades, ni filosofía, ni nada en la universidad. A veces pienso cosas que las veo correctamente estructuradas y analizadas, pero como se desarrollan en un espacio conceptual, instantáneo, me he dado cuenta que al levantarte y comenzar tu día desaparecen, simplemente desaparecen. Y me da mucha pena porque son cosas que me doy cuenta que tienen un calibre y una calidad que de alguna manera deberían estar escritas, debería sentar, si fuera un buen escritor, un buen orador o algo así, quizás eh, podrían encontrar un formato en algún lugar, en un canal o en una biblioteca, pero por ahora lo único que tengo son estas registraciones que quedan de alguna manera en algún lado, que por lo menos quizás las puedo ver más adelante y hacer algo con lo que me recuerdan. Y esta mañana me desperté pensando en en lo significante, lo absolutamente determinante que es para la forma que tomará la civilización, o sea, para la creación de nuestra civilización. La semántica y el significado del lenguaje, del hablar. O sea, la definición de una palabra es una cosa, pero el impacto emocional de la semántica, o sea, su interpretación, es realmente los ingredientes de esa comida. Y es lo que va construyendo y creando la civilización y todo lo que deriva de la civilización, la sociedad, la cultura. Eh, me quedé también con la palabra creación, ¿no? Porque uno dice, por ejemplo, para dar un ejemplo, eh, la creación, creamos una, creamos una familia. La mente, cuando escucha esa frase, piensa algo positivo, algo beneficioso, algo lindo, algo inclusive alegre. Eso es la semántica en la palabra creación. Porque también puedo decir, creamos un arma nuclear. Y ahí, bueno, ahí la frase explica que lo que se creó fue algo feo, destructivo, pero tuve que aclarar, porque en sí la palabra creación lleva un montón de connotaciones, que vienen de un montón de lados, en que crecimos escuchando usar esa palabra. Entonces, el poder, la carga con la que viene esa palabra es totalmente determinante e inclusive puede condicionar la frase, porque si yo digo, por ejemplo, ingeniamos un arma, es distinto a decir creamos un arma. Si yo digo creamos un arma, es más fácil que la persona acepte, bueno, es porque había algo que estaba amenazando y hubo que inventar una manera de defenderse para bien. Si yo digo ingeniamos un arma, ya viene una connotación de una cosa un poquito más
quizás un poco más maléfica, un poco más fría. La semántica es súper determinativa en el impacto que va a hacer al oyente, a la persona que escucha esa palabra. El tema es que, el tema de lo que estoy hablando es lo inmensamente y absolutamente más importante que es para la civilización humana, o sea, para la experiencia del ser humano en este mundo. El lenguaje, la educación, lo que escuchamos, lo que nos dicen la gente, lo que dice el mundo, lo que leemos, lo que compartimos como información, el hablar humano, la comunicación, todas las comunicaciones. Es todo, es un arma prácticamente. Es un arma que puede crear hermosura, puede crear inteligencia que nos salva de nuestra condición existencial en este mundo orgánico, que nos azota con el tiempo, con la gravedad, con la biología. Es un arma que de repente nos puede confundir, nos puede hacer creer cosas que no son, nos puede hacer evaluar y juzgar la vida de cierta manera, de maneras atroces, de maneras injustas, de maneras banales, de maneras que no llevan a nada, que nos entretienen y nada más. O nos pueden enseñar a juzgar la vida en cosas de manera que, en formas que son muy importantes entender bien para un montón de cosas que se van a hacer, para que un montón de cosas se desarrollen bien. El hablar, la comunicación es todo, es absolutamente todo. Y yo creo que eso en sí como idea es algo que, o sea, sabemos que es importante, pero no le damos la importancia que tiene. Sabemos que el hablar, o sea, hablamos, nos comunicamos, escribimos, leemos. Y sabemos que es muy importante lo que se educa, el poder de la propaganda, inclusive, por ejemplo, se habla. Pero yo creo que realmente no hemos tomado en manos lo, lo determinante que es a lo que va a ser nuestra experiencia de todos los días y de lo que nos hacemos a nosotros mismos en comportamiento, como sociedades, como naciones, cómo terminamos tratándonos, castigándonos injustamente, matándonos, guerreando, haciendo cosas atroces, por lo que creemos, por lo que llegamos a creer. Eso no es una idea nueva, pero realmente no, obviamente no hemos concientizado proporcionalmente la escala, el significado del hablar y la comunicación humana. Como, qué sé yo, como podríamos decir, un atleta que quiere competir o quiere ir a las Olimpiadas, tiene completa y plena noción de lo determinante que va a ser para su éxito o para su vida como atleta, cómo se entrena, lo que come, cómo se alimenta, cómo se ejercita, no fuma, lo seguido que tiene que ejercitar, practicar su deporte todos los días, no puede saltar. O sea, hay una relación directa a el objetivo de ese atleta, a cómo practica, cómo vive su vida en lograr esa meta. Nosotros no tenemos esa relación directa con la comunicación y el hablar, la educación, lo que leemos, lo que nos decimos,
como sociedad, como medios de información, respecto al mundo que creamos y que luego vivimos todos los días, que luego termina en todo lo que nos ocurre a todos en esta civilización, a través del poder de nuestros inventos, de nuestras formas, nuestros sistemas. No tenemos esa pura relación como la que tiene el atleta con su comportamiento y sus metas. La civilización siendo nuestra meta, por supuesto. Lo que vamos a vivir todos, lo creamos nosotros. Nosotros creamos nuestro mundo. O sea, el mundo lo creamos nosotros. Nosotros hacemos cada cosa, proponemos cada solución, razonamos todas las cosas que escribimos y nos enseñamos. Y instalamos todos los sistemas administrativos, de ingeniería, de ciencias, todos los hacemos. Y estaba pensando esta mañana en la semántica. Estaba pensando principalmente en cómo y por qué se están dando ciertas incongruencias, ciertas cosas disparatadamente incongruentes que tienen al mundo en crisis. En este momento, una crisis, algo muy espantoso. En particular, o sea, constantemente están pasando cosas espantosas. Familias inocentes acechadas por el terror, por la guerra, mientras en otras partes continuamos como si no estuviesen sucediendo. Y un distanciamiento a eso espeluznante, porque claro, si nos estuviese pasando a nosotros, si nosotros estuviésemos viviendo en ese terror de estar acechados por la muerte al improviso, improvisadamente, de repente tendríamos conciencia de lo terrible, de lo horrible que es esa situación, porque nos está pasando a nosotros. Pero como le está pasando a otra parte del mundo, es como que la gente que no vive eso no le importa. Pero sin embargo lo hablamos porque hay una parte nuestra que de todas maneras nos olvida, no nos olvidamos del todo lo- los significados de ciertas cosas. Ciertos principios continúan, no obstante la semántica y las connotaciones que asociamos a las explicaciones a través de sus palabras. Hay cosas que parecen ser eternamente ciertas, inclusive a pesar de que esas también son vulnerables a una concebible deformación semántica por lo que nos educamos. O sea, por ejemplo, eh, qué sé yo, hagamos de cuenta la concepción, el que quede embarazada una mujer y la idea de de concebir un niño. Nosotros hace 100 años era únicamente asociada a ideas que tenían que ver con el comienzo de una familia, un matrimonio, un montón de ideas que vuelan, que orbitan alrededor semánticamente, alrededor de esa palabra, o sea, embarazo. Hoy algo tan central, tan gémula a lo que es la existencia misma de la especie humana, tiene nuevas connotaciones. Tiene connotaciones, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos tubos científicos? Ay, me olvidé. El frasquito de laboratorio, el tubo de laboratorio. Porque pensamos en la inseminación artificial, ya es parte se han pegado a esa palabra, al embarazo o a la concepción de un niño, nuevas ideas. O sea que a pesar de ciertas ideas ser completamente al centro de nuestra forma
fisiológica como especie humana, aún esas son vulnerables a cómo vamos haciendo el mundo y nuevas connotaciones o semánticas. Estaba pensando en la palabra víctima, ¿no? La palabra víctima. Víctima es una palabra que lleva connotación semántica. Una persona que está siendo acechada, atacada. ¿Qué más pensamos? Pensamos también que como que es inocente esa persona, ¿no? Porque cuando uno dice es víctima, no solamente pensamos en el acecho o que es atacada esa persona, pero también conlleva a pensar esa persona como incapaz de lastimar. O sea, cuando decimos la palabra víctima, no pensamos también en una persona agresiva, asesina. Eso es muy difícil de construir semánticamente alrededor de la palabra víctima. La palabra víctima, hoy por hoy, quizás cambie en un futuro, pero un poco improbable porque son muchas las fuerzas que usan las palabras, que cargan de semántica una palabra, y las instancias también tienen que ver con cómo puede llegar a cambiar la semántica de esa palabra. O sea, las instancias en que se usa. Embarazo es una palabra que se usa muchísimo, concepción, ¿no es cierto? Y bueno, entonces quiere decir que es más, está más predispuesta a que esa semántica empiece a ser eh, transformada con el pasar de las generaciones por cómo va cambiando el mundo. La palabra víctima es una palabra que viene usada muy puntualmente, ¿no? Muy seguido, y por lo tanto su semántica se preserva bastante consistentemente a través de la historia. Y como decía, es una palabra que no te lleva al pensamiento que esa víctima puede haber, por ejemplo, sido la causante del problema. O sea, sí, vemos que es víctima de un ogro que la ataca o una casa que se le cayó encima sobre la cabeza. A esa persona es la víctima de la arquitectura, de la ingeniería de la casa que se construyó ella misma, y de repente no hasta que entendemos que ese fue el arquitecto mismo de la casa que se le cayó en la cabeza, no agregamos a la semántica en esa instancia de la utilización de la palabra víctima otras ideas como que fue torpe, que no estudió lo suficiente la ingeniería, las estructuras para la construcción de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos un mundo que, como expliqué recién, realmente no tiene no vive la enorme carga de responsabilidad que lleva el hablar humano en lo que realmente significa cómo vamos a vivir y cómo vamos a pensar en cuanto a la importancia y la responsabilidad que vamos a tener en el uso de ese idioma. Usamos palabras, usamos palabras para decir cosas, porque las queremos decir quizás banalmente o inclusive intencionalmente, para lograr algo. Por ejemplo, eh, qué sé yo, que, eh, una mujer que se casó con alguien para quedarse con el dinero de ese hombre, hagamos de cuenta una historia así. Eh, de repente la, la descubren o lo que sea. Y la hermana de esa persona empieza a decirle a la gente que el marido le pegaba y que ella era víctima de esa persona, para defenderla, para salvar a su hermana de la linchada que le está por dar la comunidad, porque se dieron cuenta que se casó para robarle todo el dinero al hombre.
Entonces, intencionalmente se usa esa palabra, víctima, para que el pueblo no la linche a la mujer, que quizás no fue tan mala persona, quizás realmente sabía que había una especie de cariño, de amor por ese tipo, pero nunca lo supo demostrar y lo que más parecía aparente era que el único motivo por el cual se casaba era para heredar el dinero. En realidad ella pensaba para tener seguridad si algún día me quedo sola, porque ella se sentía muy victimizada por la vida. Bueno, y hay un montón de sutilezas que por ahí la gente, el pueblo que estaba por lincharlo tampoco entendía. Pero lo que sí dominó la historia fueron primero la narrativa del pueblo, luego la hermana que usó la palabra víctima para salvarla, y poco se entendió de lo que eran las sutilezas, los detalles del desenvolvimiento de esa historia. Y cuánto quizás ese marido no le pegaba, pero sí tenía una especie de dominio psicológico que la hacía sentir inferior y provocando que cada vez le tenga menos simpatía al marido y eso fuese aparente al pueblo. Bueno, hay sutilezas que son más sinceras en cuanto a cómo explican la historia, pero los elementos, el vocablo, o sea, las palabras utilizadas en describir esa historia, sea por los pueblerinos que por la hermana, o por ella misma, o por el marido, son lo que realmente causaron los efectos, los comportamientos, que al fin y al cabo fueron los agravantes, o para bien o para mal, eh, causando motivantes que resultaron en lo que sufrió todo el mundo o en lo que no fue observado inclusive. Porque la semántica fue lo que gobernó en realidad la motivación en la gente. Entonces la gente utiliza hoy palabras por su carga semántica, porque de alguna manera sabemos que la gente está influenciada, pero no es una ciencia que que respetamos, que honramos como la gran constructora de la civilización y por lo tanto honrarla con delicadeza, con sensibilidad, con respeto. Y tener respeto quiere decir sinceridad. O sea, si yo tengo respeto hacia alguien, quiere decir que no le miento, le digo, hago el esfuerzo por honrar la sinceridad, porque me doy cuenta de la importancia, en lo que pueden resultar las consecuencias, y eso me importa. Y por lo tanto tengo respeto y utilizo la sinceridad. Nosotros hoy no tenemos mucho, ni sinceridad ni respeto por el hablar y las comunicaciones. Decimos las cosas para lograr cosas y no nos damos cuenta que vamos creando el mundo con esa manera de ser. Es tremendamente importante el hablar y lo que nos decimos, porque las palabras van a tener semántica y hay poco que podamos hacer con respecto a la carga emocional, semántica, la interpretación, toda esa zona de la lingüística, la interpretación, el impacto emocional, la semántica de la palabra, es donde realmente ocurre el poder de la palabra. El poder de la palabra, el famoso poder de la palabra que inclusive se habla en la Biblia, viene, viene a través del impacto emocional, semántico, interpretativo de la palabra, que puede ir cambiando. Las palabras no son estáticas. Hay palabras que parecen ser eternas, que siempre significaron lo mismo. Bueno, siempre bueno.
porque lo usamos para eso, inclusive. Entonces, como siempre lo usamos para eso, siempre, y siempre va a haber bien y siempre por ahí va a haber sufrimiento, ponele. Esas palabras difíciles que cambien mucho, pero hay otras palabras que sí pueden cambiar mucho. Eh, ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Entonces estaba pensando esta palabra esta mañana en las incongruencias. Ahora no me acuerdo cómo empecé este monólogo, creo que era, sí, las terribles incongruencias que estamos viviendo, las cosas disparatadas, que no obstante, disparatadamente horrendas, horrorosas, espantosas que está viviendo la civilización, en el contexto de que podemos levantarnos una mañana y estar pensando que son mis gatitos y en qué lindos mis hijos y que esto que el otro, y de repente, inclusive en algunos lados, a pocos kilómetros, eh, un niño torturado por haber perdido un brazo, el dolor, el sufrimiento, rodeado de ese sufrimiento de su familia que lo trata de contener, que todos vivieron una cosa espantosa, a los 20 minutos entran en su casa y matan a toda su familia y a él lo arrastran por el piso. O sea, unas cosas peores que las películas están pasando. Y a pocos están pasando, sí, están pasando en este momento. Y a pocos kilómetros están chicas que van a bailar y después de haberle dado de comer a su gatito y de haberle dado un besito a su novio. Eso está pasando. O sea, eso parece eh, in- que debería ser implausible casi, se parecería. O sea, sabemos que ocurren estas disparatadas incongruencias. ¿Y por qué las identificamos como incongruencias? ¿Por qué podemos decir, podemos quedar así como este, pasmados, impresionados por que este tipo de contrastes estén sucediendo? Porque en alguna manera, con o sin Cristo, con o sin Jesús, para hacerla, para hacerla sencilla, siempre existió, somos eh, fisiológicamente, científicamente, neurológicamente, somos empatía. Existe la empatía por algo inevitable, que es que las formas vivientes son colectivos orgánicos y por lo tanto sus individuos siempre van a sentir eso que no quisiera que me hagan a mí lo que no quiere que le haga una persona a ella a otras personas. O sea, hay está la moral o la directiva o la enseñanza cristiana de no hacerle a otro lo que no quisieras que te hagan a vos. Quizás fue necesario porque nos olvidamos, pero no lo inventó Jesús eso. Eh, Inclusive ya existía en otros idiomas, en otras culturas, la idea de no hacerle al prójimo lo que no quieres que te haga a vos, o ponerte en el lugar del otro. De un montón de maneras siempre ha existido esa noción, y es porque, eso sí, es fisiológico, es biológicamente, fisiológicamente inevitable. Lo piensan los animales. O sea, cuando un animal cuando ve uno de su raza, de su especie, que encuentra comida en algún lado, enseguida va para el mismo lugar, porque sabe que inclusive la empatía traspasa las especies. Esto también ha sido elaborado científicamente. Eh, Vemos que cualquier animal que va encuentra comida en algún lado, a cualquier otro animal le llama la atención, reconoce lo que es encontrar comida o estar comiendo. Entonces no es homogeneidad, no es una fuerza que causa homogénea, pero es
ciertamente algo que siempre va a estar con nosotros. Siempre va a haber una reacción a ver que algo que nosotros no quisiéramos pasar, lo está pasando otra persona, observarlo y alertarnos por eso. Ahora, la educación también nos educa a vivir y a pensar de cierta manera en el gran conjunto de los millones de semánticas, las millones de semánticas que definen el hablar y la comunicación de un día, por ejemplo. Entonces, nos educamos, nos acostumbramos a no darle importancia o pensar que no es importante ya algo cuando lo es, pero nos acostumbramos. O sea, el ser humano es un bicho de adaptación por un montón de motivos. O sea, tenemos que también seguir viviendo todos los días. Y si constantemente estuviésemos bombardeados por las intensidades que causa saber cosas horribles, que una persona se le murió el pariente, que otra persona está siendo masacrada en una guerra, que otra persona está... No podríamos ir adelante con nuestros días. Entonces, la mente, la mente social, digamos, encuentra maneras también de estar distanciados. Y sin embargo, hablamos de las horribles, parece las más resaltantes incongruencias, forman parte de nuestras noticias o de las cosas que consideramos de importancia, a pesar de que no nos concierne, las hablamos, pero no las pensamos bien, porque no entendemos como ciencia lingüística la, la ¿cómo puedo decir? A ver, no quiero decir la falsedad, pero la malinformación. Acá hay siempre una palabra que es siempre difícil de... No es una palabra... En efecto, la ausencia de esta palabra habla mucho de lo que estoy hablando esta mañana. El hecho que no tenemos una palabra para decir que aprendimos mal algo. O sea que tenemos ideas con respecto a algo que son equivocadas, que son erradas, que son falsas, que son desviantes, que son lastimosas, que nos pueden hacer mal porque las comprendemos de esa manera. Los americanos, el inglés inventó una palabra, me acuerdo, apareció en las noticias, misinformation, y aún se usa un poco, pero no se usa cuanto la tendríamos que usar, precisamente porque no tenemos conciencia de esto que estoy hablando. Entonces no nos damos cuenta de lo importante que es poder manejar y saber cuándo estamos manejando una información lastimosa que construye mal la civilización, que educa con ideas equivocadas, erradas, falsas, que van a socavar luego los comportamientos sociales o cómo construimos, inclusive cómo construimos una industria de agricultura o de ingeniería por ideas mal asociadas que tenemos. Por ejemplo, pensamos que el plástico, por ejemplo, es súper duro, qué sé yo, en realidad el plástico se degrada y con el sol y con el calor de repente se convierte en esta palabra que no sé cómo se dice en castellano tampoco, que es brittle, que significa una cosa dura que se rompe fácilmente, crocante. Bueno, el plástico tiene esta calidad también. Eh, y sin embargo, porque no dominamos la idea de la malinformación, podemos fácilmente continuar creyendo que el plástico es algo duro, que perpetuo, porque al primer impacto parece una cosa maravillosamente dura que va a estar siempre dura como la piedra, aún más que la piedra, por siempre. Y no es así. Se degrada, se convierte como en miguitas, especialmente cuando está bajo el calor del sol, el clima seco, lo que sea. Bueno, entonces, si tuviésemos conciencia de lo importante que es la educación y cómo creemos, cómo pensamos las cosas en cuanto a todo lo que va a ser la civilización, nuestro comportamiento,
Palabras como mala información, que, sabes, en castellano tampoco sé, no estoy muy seguro cómo, qué usar para decir eso. Yo he escrito mala información en un posteo de Facebook y me lo quiere corregir el, el- el corrector automático porque no parece que no existe. Y sin embargo, es totalmente... o sea, la palabra mala información es tan importante como saber que estás por poner el pie en una grieta y caerte de cabeza o caerte a un precipicio. Así de importante es la palabra y no la tenemos, porque no tenemos conciencia de lo importante que es lo que creemos, lo que llegamos a creer, es verdad, es cierto, el poder del hablar. No tenemos conciencia de lo... Es como, no sé, es como el agua para los jugos y para la sopa. Es todo. Sin esa agua no existiría ni la sopa, ni el jugo, ni el licuado, ni nada. El 90%, el 99% de la comida no existiría si no fuese por el agua. El hablar y la comunicación, el lenguaje, es lo más poderoso que influencia y que afecta y que da forma a la civilización, o sea, a todo, a lo que creemos es verdad, a cómo van a ser construidas las cosas, cómo vamos a creer que tiene sentido una ideología, un sistema político, una filosofía. Va a estar esa construcción, la construcción de esa ideología o de esa lógica política o de ese método de administración, todo va a estar construido por lo que llegamos, lo que fue transmitido a través de nuestra creencia en lo que fue dicho y educado. Es absoluta. El hablar humano es absoluto en todo lo que genera lo que vivimos como civilización. Y esa importancia no la tenemos en nuestras manos. O sea, algunas partecitas, algunos aspectos que nos impactan enseguida lo hablamos, son temas, qué sé yo, pero realmente, porque si fuésemos responsables del gran poder de la semántica y del hablar humano, no diríamos muchas cosas que decimos, nos importaría mucho más. Por ejemplo, seríamos conscientes de que la, asociar a eh, una identidad social, como podría ser, por ejemplo, qué sé yo, el pueblo judío, o el ser judío, o Israel, asociarlo a la palabra víctima, automáticamente conlleva a que pensemos que esa persona es incapaz, o esa gente o ese país es incapaz de hacer el mal. Ahora, si vos escuchaste esto que acabo de decir, lo primero que muchas personas me contestan, no seas absurdo. ¿Cómo vamos a pensar que otro país no es capaz de hacer el mal? Claro, si lo pensás un poquito detenidamente, sí, por supuesto que no tiene sentido. Inclusive podés llegar a pensar que la palabra víctima también puede ser una persona que hace el mal, que mata niños, ¿no? Porque especialmente ahora lo estamos viendo. Pero, sin embargo, no gobierna esta responsabilidad sobre nuestra información. Continuamos, por ejemplo, el otro día vi al primer ministro de Israel, explicar algo de sus acciones, el por qué continúa a atacar esta población, y dijo algo que me impactó. Dijo, porque si no nos van a matar, nos quieren matar. Y no es la primera vez que lo escucho. Él y otra gente dice, inclusive en Facebook, ponele, nos quieren matar.
esa es como la excusa, lógicamente. Si vos, es una excusa muy buena, porque vos decís, claro, si a esa persona, por ser lo que es, automáticamente conlleva a que algo o alguien lo quiera matar, que sería la semántica que generalmente asociamos a la palabra víctima, absolutamente necesita poder defenderse y atacar, inclusive matar a aquello que lo acecha. Piensa la persona. Entonces es muy útil decir, en ese caso, si nos quieren matar por ser judíos. Es súper útil si la persona lo que quiere es, por ejemplo, usar esa semántica como inmediatamente asumida por el uso de esas ideas, víctima o... ¿no? Eh, que le va a permitir, hagamos de cuenta que una persona quisiera usar esa palabra para poder hacer lo que hacen todos los países, ingerir con su poder en otros países. Los países que pueden, hay muchos países que no sé si están bendecidos o si están simplemente no logran hacer lo que harían si pudiesen, no parecen estar ingiriendo mucho en otros países, pero la mayoría de los países con poder, con un poco de armamento, con un poco de dinero, están ingiriendo de alguna manera u otra, algunos muchísimo más que otros, en la vida de otros países. Y es como, es un intercambio, o sea, es todo un tema. Inclusive internamente a veces nos importa más involucrarnos o que se involucren con nosotros de lo que queremos mantener la integridad soberana de nuestro propio país. Pero esto es una situación humana, porque las fronteras vienen segundo a la humanidad. Esto es un tema que ahora no es lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar ahora es esto, la, lo importante de la comunicación y cuánto más responsables tenemos que ser con respecto a la sinceridad y a la semántica del hablar. La sinceridad y la semántica de lo que hablamos es absolutamente potente y potencialmente destructivo, injusto. ¿Qué es la injusticia? Injusticia es que, por ejemplo, eh, que haya un, un bosque lleno de frutas y de cosas para que la gente esté bien y pueda comer, con campo abierto para que de repente venga una patota de gente que porque puede gritar más fuerte o porque tengan armas, de repente empiecen a querer adueñarse de ese bosque y tengan a todo el mundo afuera que no puedan accederlo, a pesar de que hay abundancia y hay lugar suficiente para todos, eh, hagan que otra gente tenga que pasar hambre y no pueda acceder a ese bosque. Esa es la injusticia. La injusticia es un desbalance donde no tendría que haber desbalance, donde el desbalance lastima, hiere, oprime y suprime el potencial de la vida, el potencial que cada forma viviente ofrece. O sea, cuando somos libres y no nos vivimos libres de injusticia, la injusticia molesta a la mente de cualquier ser viviente, porque el estado natural pleno y estable es uno en que nos encontramos en un mundo abundante. El mundo es abundante, tiene más agua de la que necesitamos tomar, más comida de la que necesitamos comer, más lugar todavía, aunque parezca que no, todavía tenemos más lugar de lo que necesitamos para poder vivir. Y en esa
en esa abundancia de espacio, de comida, de recursos, existen todas las formas vivientes. Si hay animales que, que van a la extinción porque se les acabó la comida o cambió el clima, es nada más que porque no tienen la inteligencia del ser humano y que saben que enseguida se tienen que apurar para irse a otro lado. Pero nosotros no tenemos ese problema. Entonces, aún más que a los animales, nos llama la atención la injusticia, nos alertamos por la injusticia. Y el problema con, o sea, la, el daño, o sea, el daño y el acoso de la injusticia es que como forma viviente, el hablar y el comportamiento, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En inglés es gregariousness. Es como si la vida fuese una fiesta. Pasa de todo, nos decimos, intercambiamos cosas, experiencias, nos divertimos o nos ponemos serios, nos dedicamos a desarrollar cosas y toda esa totalidad, ese estado que en inglés a veces dicen la vida es una fiesta, se refieren a esto, que están pasando muchas cosas que podemos hacer gracias a la fisiología, que comprende el hablar en todo, el hablar que dirige, que va a la cabecera de cada cosa que ocurre, como vengo explicando, eh, y todo comportamiento que tenemos. Entonces, cuando algo rompe ese bienestar, esa plenitud, como la injusticia, porque la injusticia no debería ocurrir, volvemos a que tenemos ya un sentido de que hay, tenemos ya una predisposición, un sentido intuitivo que hay como si hubiese una abundancia infinita. Y la vida, la conciencia de la vida, la conciencia que existe en los cerebros de las formas vivientes, bueno, es muy difícil hablar de esto porque si la conciencia de la vida, ¿qué quiere decir la conciencia de la vida? La conciencia que existe en el pensamiento de los seres vivientes. Después me dicen, ¿por qué escribís cosas tan largas? Sí, porque hay cosas que porque la mira, la lee otra persona o la escucha otra persona y no sabe lo que quiere decir. Entonces siempre me enredo en estas cosas que no terminan nunca. Eh, Tiene la conciencia, el sentido de presencia vital del pensar de la forma viviente, intuitivamente asume que la abundancia es infinita. Y esto es necesario hay que pensar que la vida no se acaba. O sea, la vida por naturaleza piensa que no se acaba. Para querer seguir adelante. Bueno, creo que estoy entrando en otro tema también. Pero por lo tanto, la injusticia alerta mucho. Cuando algunos nos sacan lo que de la abundancia, y quizás muchos han visto esto como egoísmo o como celos. No es porque quizás no entienden las dinámicas más profundas que gobiernan el vivir de las formas vivientes. Entonces, nos llama la atención cuando alguien o algo que es igual a nosotros está viviendo y gozando y teniendo ciertas cosas que yo, mi familia o mis vecinos no tienen. Y esto como nunca lo entendimos por eh, la ciencia creacionista de la evolución, de cómo son las formas vivientes y el pensar las dinámicas mentales de los cerebros en las formas vivientes, no son ciencias muy desarrolladas en realidad. Tenemos teorías científicas de un montón de cosas que son los pensamientos, pero
no entendemos bien el panorama completo de cómo la evolución logra sus estabilidades y su avance. No entendemos bien completamente cómo la evolución logra sus estabilidades, porque todas sus formas vivientes creadas por la evolución están en estados de estabilidad, si no, no podrían funcionar, no serían buenos diseños si no vendrían con estabilidad. Eh, o sea que la autodestructividad o inclusive el matar otras formas vivientes no son parte de, bueno, la defensa y la agresión para alimentarse, quizás sí, es, digamos, la frontera de lo que eso viene incorporando, se viene incorporando a una forma estable, funcionante. Bueno, entonces, de todas maneras, creo que es importante que la humanidad se dé cuenta lo tremendamente importante que es la sinceridad y la semántica de lo que hablamos y seamos responsables por no divulgar cosas. Ahora, si otras personas están diciendo no es así, esta es otra cosa que a mí siempre me asombra, ¿no? Porque, o sea, lo noto, por ejemplo, cuando, qué sé yo, protestas en todas las ciudades. Mira que es difícil, ¿eh? Que la gente le importe lo suficiente algo para levantarse, organizarse, querer hablar con otros y hacer montar una protesta. Eh, en la Argentina creo que los bloqueos estamos así, puede ser que nos hayamos acostumbrado antes a salir a protestar enseguida porque quizás nos dimos cuenta, esto realmente es lo único que llama la atención. Eh, pero lo que a mí me está llamando la atención en este momento es, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una ciudad una ciudad, un país tan poblado, con una población tan grande, que de repente en muchos lugares se organicen protestas y que no obstante los gobiernos insistan que tienen que seguir haciendo exactamente lo que están haciendo, sino más fuerte. Esta, esta disparidad a mí me llama mucho la atención, porque yo me digo siempre a mí mismo, o sea, sí podemos empezar a hablar de la prepotencia y qué sé yo, pero hay que entender las cosas, ¿no? Hay que entender por qué sucede para poder salvarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender lo que nos pasa para poder salvarnos a nosotros mismos. No va a venir nada ni nadie a salvarnos. Vinieron un montón de profetas, inclusive Jesús, y miren lo que hicimos con el cristianismo. O sea, si el cristianismo iba a ser lo que esta existencia única de una persona, la más famosa del mundo, dicen, ¿no? De la historia, dicen algunos, casi todos dicen eso, o se podrían llegar a decir eso. No obstante, la religión que resultó de San Pedro no es la salvación del mundo, para nada. Eh, Mucha gente cree en sus respectivas religiones que fueron salvadas de alguna manera por creer en lo que creen, pero miremos al mundo y vemos que no hemos sido salvados en realidad. Eh, Tenemos que salvarnos a nosotros mismos y la única manera de salvarnos a nosotros mismos es entendiéndonos, entendiendo lo que nos pasa y entendiendo cómo funciona no cómo funciona el cerebro, sino cómo funcionan las fuerzas y las dinámicas de interacción social, sociológica, cultural, psicológica, del ser humano como organismo colectivo. Tenemos que entender cómo está hecha la evolución para lograr su estabilidad, para que cada forma, en cuanto nos concierne a nosotros mismos, para lograr nuestra estabilidad, cómo nos ha diseñado la evolución. Bueno, hay un montón de cosas que ya las podemos hablar hoy si organizamos bien nuestros criterios, si ordenamos bien los criterios de valores y lo que importa y que termina siendo algo que siempre produce una condición social y nunca la hemos identificada como tal.
y realmente ponernos de vuelta, volver al tablero de diseño, como dicen algunos, a entendernos y comprender qué nos pasa, por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Y me llama mucho la atención la incongruencia de los gobiernos, porque el ser humano, la, la inteligencia colectiva de la especie humana, no está hecha, no está diseñada para oponerse, para confrontarse, para dividirse, para automáticamente querer hacer lo opuesto a lo que hace otro. No, todo lo contrario. Las formas vivientes como regla primaria mantienen la integridad, buscan mantener la integridad. No hay una fuerza divisoria que viene con la forma viviente, o sea que siempre va a aparecer un cuchillo de algún lado que separa, que separa, que separa. No, ocurre algo que es que hay una fuerza más caracterizada por el individuo, el ego, o sea, lo que quiere el individuo para sí mismo, por su propio ingenio, por su propia percepción, por su propio análisis, que existen en los millones que son cada individuo en ese organismo colectivo, pero que no obstante, en cada uno de esos individuos existe la fuerza por querer empujar más hacia un lado de lo que querría el colectivo orgánico de todos los individuos humanos. Cada uno de los individuos en ese orgánico tiene el potencial de empujar como una púa más fuerte para un lado que donde parece ir o lo que mantendría la integridad del colectivo. Pero la integridad del colectivo es más fuerte. Por eso una persona no puede, eh, no- siempre sucumbe, ¿cómo se dice? O sea, por más que el individuo quiera inventar algo distinto, irse para otro valle, llevarse una tribu, separarse, crear una nueva forma viviente, un nuevo idioma o lo que fuese, a través de su voluntad egoica, concentrada en el pensar del individuo, la evolución logra separar, comenzar con ramas e inclusive se logra crear algo nuevo, una especie nueva. No obstante, la fuerza integradora es más fuerte, es superior, es la verdad más absoluta, necesaria porque la evolución, la creación cósmica, también se podría decir quizás, eh, trabaja de esa manera, trabaja en creando conjuntos que son sus creaciones individuales, los distintos animales, los distintos árboles, las distintas especies, los distintos organismos, son cada uno de ellos colectivos y en ese colectivo se encuentran los individuos que son capaces de empujar con mucha fuerza para un lado, pero bueno, al final por eso podemos decir, por ejemplo, que cualquier persona que tiene una idea estupenda o que quiere comenzar un partido político distinto, que quiere inventar un idioma nuevo, que quiere solucionar un problema de una manera o que descubre finalmente la solución de algo, va a encontrar siempre un ambiente una red que no lo deja ir demasiado rápido, que lo pone en tela de juicio, que tiene que confrontar un montón de situaciones. Porque la fuerza total del colectivo es lo superior, es lo más fuerte. La integridad de la especie es lo más fuerte. Entonces, por eso a mí siempre me llama la atención cuando yo veo países, situaciones, donde no obstante muchos grupos están protestando algo, lo que gobierna ese colectivo no dice simplemente, a ver, esperen, tenemos algunos que están alertando que quizás nos equivocamos, quizás estamos haciendo algo mal. Y eso es lo que haría realmente un pensar, una inteligencia que gobierna un colectivo. O sea, una nación es un colectivo. Si los gobiernos fuesen inteligentes, como lo sería, qué sé yo, la evolución si pudiera hablar,
o unas ciencias que comprenden la biología de las formas vivientes pudiese hablar, diría, protestas acá, protestas allá, estos, miren, aunque sea una sola persona que está hablando con sentido, llamaría la atención, ¿no? O sea, si, si una de mis células empieza a, en mi piel aparece con una mancha, yo enseguida la veo como algo que llama la atención. Si destruye, si me lastima, la curo. Pero si yo veo que de repente, no, yo acá en esta parte de mi piel, cuando me cae algo caliente no me quema, o parece ser más sana que el resto de mi brazo. Mi mente enseguida diría, eso es bueno, ahí pasa algo bueno, porque tengo un sentido colectivo de mí mismo, una conciencia de mi organismo que es inteligente dentro de todo más. Sé lo que es bueno y lo que me hace mal, y lo que me hace bien también lo sé enseguida. Y podría decir, a ver, ¿qué estoy haciendo de bien en esa partecita de mi brazo que está tan sana, que no tengo manchas o que no me duele cuando me quemo? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí, no? Ahora, los gobiernos tendrían que ser lo mismo. Tendrán que tener una tal sensibilidad de no solamente ver cuando ya más de una persona está protestando, molesta, poder identificar, no están siendo caprichosos, revolteros. No, 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 escuchemos bien lo que dicen, tienen razón, miren lo que están diciendo. Es cierto, todo esto es cierto, hay que admitirlo. Y parece que no nos estamos dando cuenta como gobierno, así que menos mal que somos capaces de escuchar lo que protesta la gente, porque así el organismo se va corrigiendo y va aprendiendo de la innegable capacidad a millones de gente producir más inteligencia a través de sus individuos de lo que puede hacer un pequeño grupo de individuos en un gobierno que están tan envueltos con sus cosas, sus grandes cosas, que por ahí no están lo suficientemente tranquilos para analizar bien las cuestiones. Entonces, menos mal que es capaz de prestarle atención a todas estas protestas que te están diciendo, no, 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 nos estamos equivocando. Pero no ocurre eso, no ocurre. Y siempre me llama la atención. Siempre me llama la atención cómo insisten los gobiernos en obligar a que se siga haciendo algo, qué sé yo, un asunto civil, ¿no? Una oposición, una prohibición de algo o un pedido. Típicamente lo que vemos es que los pueblos no quieren tanto la guerra como lo quieren el pequeño grupo de gobernantes que están a la cabecera, y siempre ha sido así la civilización. Vemos que el rey y sus ejércitos tienen que salir a convencer al pueblo de que hay que pelear, porque en realidad la tendencia del gran colectivo, si pudiésemos generalizarlo a pensamientos específicos, no es querer la guerra, porque en efecto la guerra es una contradicción a la voluntad de integridad del organismo viviente. El organismo viviente quiere seguir viviendo, no está buscando de pelearse. Ahora, claro, estas no son cosas fáciles de hablar y de explicar, porque también hemos creado un mundo de explicaciones que tratan de darnos tranquilidad y coherencia a nuestros problemas y incongruencias y cosas disparatadas que hace el ser humano. Tratamos de explicar, tratamos de explicar lo que no entendemos, por qué no debería estar ocurriendo, pero aceptamos que están ocurriendo, cosas terribles que están ocurriendo. No sabemos entender por qué
lo natural sería que no ocurriesen. Entonces, como no entendemos, no sabemos cómo explicar por qué sería natural que no ocurriesen, tenemos que de todas maneras lograr que tenga sentido el mundo y explicarnos por qué ocurren. Explicarnos por qué ocurren es también una necesidad, un pedido, porque a pesar de no saber por qué es innatural que esté pasando eso, a pesar de no saberlo, hay algo bien profundo en nuestra intuición primordial que nos dice está mal. Hay algo que nos dice que está mal, pero no nos lo explica y no lo hemos sabido entender bien cómo ocurre, pero sabemos que está mal. Entonces, ese malestar, que yo lo llamo la primera pregunta, hace que tengamos que decir, bueno, sí, pero bueno, si no hay guerra, los países siempre sucumbirían a otro que te quiere invadir. Entonces hay que saber defenderse, porque las naciones, siempre va a haber una nación que te quiera atacar. Bueno, entonces establecemos esa explicación que justifica la guerra y en realidad esa cosita que te está diciendo, no, 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 eso, ¿por qué ocurre? No, no, no está bien eso, pero no sé por qué siempre sigue viva esa pregunta que dice, no tendría que estar siendo agredida por sí misma la civilización, no tendríamos que estar atacándonos otros seres humanos entre naciones. Siempre está ahí esa preguntita. ¿Por qué sucede esto que no tendría que estar sucediendo? A pesar de que ya hemos creado una explicación para la incongruencia. Entonces, continuamos a tratar de mantener esa explicación, porque es como, las explicaciones cerradas son como edificios construidos en la arena. La pregunta que nos dice, ¿está siempre mal que nos matemos entre nosotros? No se puede matar. Esa preguntita, esa alerta que dice está mal que nos matemos entre nosotros, es como un edificio, es como una pregunta, perdón, es una pregunta que siempre va a existir. ¿Por qué? La fuerza dominante es el colectivo, la integridad del colectivo. No nacemos con un componente que quiere autodestruirse. No existe eso en ninguna forma viviente. Entonces, al nosotros hacerlo, porque somos capaces de hacerlo, porque tenemos la capacidad física de hacerlo, generamos la pregunta. ¿No? ¿Por qué está pasando eso? No tendría que pasar. Esa pregunta es ¿cómo se dice? No se puede hacer desaparecer. No la podemos hacer desaparecer. Siempre va a existir, siempre y cuando nos lastimemos a nosotros mismos. Entonces, hemos construido un montón de explicaciones, ¿no? Porque sí, porque la gente, porque nacemos en el pecado y qué sé yo, y por lo tanto siempre alguien va a ser malo, y que un país, la guerra no se puede evitar, y un montón de cosas, porque queremos responder esa pregunta. Queremos darnos paz a nosotros mismos con ese fastidio que somos capaces de generar nosotros mismos contra nosotros mismos. No nos conocemos lo suficiente para explicarnos a nosotros mismos cómo es que logramos esa incomodidad. Y como no hemos aún como civilización podido conocernos y entendernos lo suficientemente hasta llegar al plano de comprensión ininterrumpida, incorrupta, de conocimiento de nosotros mismos, y continuamos a hacer cosas que nos lastiman a nosotros mismos, aparece automáticamente la pregunta. Entonces, es muy difícil hablar estas cosas porque ya hemos establecido un montón de explicaciones. No se crean
continúan las peleas intelectuales, las confrontaciones argumentales, del que dice, yo creo en esa cosa intuitiva que me dice, no, está mal, esto no tiene que ser así, y te lo explico, hay un montón de explicaciones, no hacerle al prójimo lo que no quisieras que te hagan a vos, y que cómo se va a seguir avanzando si continuamos a matar esto y lo otro, y cada vez que viene y construye alguien algo para bien, viene otro a destruirlo, y el tiempo, y cómo recuperamos el tiempo que nos llevó. Hay un montón de lógicas, inclusive ideologías y morales y qué sé yo, que están alineadas con querer responder para bien, constructivamente, lo que llegaría a ser acertadamente esa pregunta que no debería existir. Si nos conociésemos, si enteramente y absolutamente nos entendiésemos a nosotros mismos y a lo que nos pasa. Y están todas las otras explicaciones, argumentos, también dirigidas a querer contestar esa pregunta, que lo contestan y lo explican, la contestan y la explican de una manera que no lleva a resolverla. O sea, caracterizada por un espíritu errado. Y hay otras argumentaciones que están caracterizadas por un espíritu benévolo. Pero ninguna de las dos aún explican bien todo. O sea, es como es una conversación que va a una conversación de ideologías opuestas, el bien y el mal en general, que van hacia querer, las dos tienen la intención de acabar con esa autoaflicción. Pero ninguna de las dos realmente explicaron, porque quizás si cualquiera de las dos, una va a tender a siempre no darle al clavo y una sí va a tender a darle al clavo. No sé por qué me da risa esto. Hay que desclavar. Hay que desclavar a Jesús. Este, bueno, así que es muy importante. Bueno, ¿dónde llevamos esto a la práctica? Y, por ejemplo, entendiendo lo importante, lo sensible, lo vulnerable al error, a la autogeneración de ignorancia, a la autogeneración de ignorancia que es el hablar, la comunicación del ser humano, la información. Podríamos, por ejemplo, comenzar a crear leyes o reglas que nos protejan del separatismo, porque el problema es el separatismo. O sea, el separatismo se podría decir sencillamente cualquier cosa que quiere dividir la integridad del orgánico está yendo contra el diseño natural del ser humano, de la forma viviente. Pero ahora lo hemos explicado un poquito mejor, porque si la argumentación entre todas las filosofías, ideologías con respecto a la guerra, por ejemplo, están erradas en que no saben explicar cómo lograr el acabar con las guerras. Lo intentamos con las Naciones Unidas, un fracaso total. Muchos hablan de soluciones, cómo acabar con las guerras, han escrito libros, y si hacemos esto, qué sé yo. Algunas películas de ciencia ficción han propuesto de reemplazar las guerras con juegos, qué sé yo, con competencias, eh, tipo atléticas, no sé qué sé yo. Se han probado distintas cosas y después están todos los argumentos que quieren decir no, pero es bien porque a través de la guerra inventamos cosas y se descubren cosas a través de la que también se han dicho. Si esta conversación es una conversación de errantes, porque realmente todavía no logramos explicar lo que nos pasa, dada nuestra inteligencia y las condiciones
orgánicas, vivientes del ser humano en esta tierra, todavía no nos podemos explicar. Quiere decir que esta división, porque al no estar alineados los dos al mismo lugar, uno quiere solucionar algo que no logra ver y entender y el otro quiere solucionar algo de la manera en que ese problema es, quiere decir que hay si bien dos esencias distintas en estas respectivas argumentaciones que se confrontan, es una división en sí, por definición. Entonces, es el problema porque la humanidad no se salva todavía, no se sabe salvar. Intenta y fomenta el empeoramiento. Esa es la condición de la civilización en este momento. Es una dividida en que hay fuerzas que intentan acabar con el sufrimiento y hay fuerzas que intentan solucionar el sufrimiento a través de algo que realmente no va, ni siquiera se acerca a donde está esa pregunta. Pero lo continúa a presentar como la manera de salvarnos. O sea que las dos presentan intención de salvarnos, pero a nosotros mismos, pero ninguno de los dos lo logra. Y en el medio está el vivir. Bueno, entonces, promover esa separación es perpetuar, sino empeorar. Promover esa separación es perpetuar, sino empeorar. Entonces, si tenemos medios informáticos, o sea, nosotros cuando prendemos la televisión o queremos aprender sobre el mundo mirando canales en la internet, estamos buscando educarnos sobre nuestra condición de civilización. Todos, cada uno de nosotros, está buscando de entender el mundo, de saber lo que nos pasa, de entender lo que pasa en nuestros países. Y si esos medios de información están hechos a manera de continuar a perpetuar la división, no nos estamos ni remotamente salvando, al contrario, o estamos continuando en lo mismo o lo estamos empeorando y aparentemente como no aprendimos a identificar que estamos errados en la separación, como no aún identificamos que estamos errados en continuar existiendo separadamente con estas argumentaciones separatistas, como no entendimos que eso en sí es el error, porque ni siquiera hemos hecho un mundo en el que se puede decir, yo quiero solucionar la condición humana, o sea, esa pregunta original del sufrimiento de esta manera y pienso que esta es buena. Y la otra no está diciendo, yo quiero solucionarla, esa pregunta, de esta otra manera. No estamos creando dos buenos que erradamente están tratando de hacer lo mismo. Hemos creado uno que cree en el separatismo, de alguna manera, y cree que esa es la manera de alcanzar la salvación. Y está la otra fuerza que no cree en el separatismo, pero no sabe tampoco cómo acabar con el sufrimiento. O sea, son dos propuestas distintas y una se ha convencido que a través del separatismo es lo que nos va a salvar, de lo que no se da cuenta es el separatismo. Bueno, entonces una de las reglas que seguramente nos haría muy bien es decir, bueno, que los medios informativos, los medios de educación, no se alíen, ¿cómo se dice? El castellano a veces no me sale porque pienso una palabra en inglés, aliado, es el aliado, ¿y cómo decís una persona que se ponga del lado de algo? Es que hay que quererse, hay que querer nuestro propio idioma, porque cuanto más pensamos que, bueno, no importa, no quiero cambiar de tema.
Es importante que los medios informativos no tomen partido, es lo que quiero decir. Es importantísimo que tengamos una inteligencia que gobierna los medios de información todos, que se dirija a comprender el país, pero no a través de culpar y separar y hacer estos son los responsables y estos otros son los buenos, al punto de que fomentan eso. No hay ningún pudor, no antes sí, no hace mucho tiempo atrás, este sentido lo teníamos, se nos ha ido escapando, por eso muchos dicen el mundo está empeorando. Sí, cada vez más divididos, porque cada vez aceptamos más que la división es lo que soluciona, y en realidad no. Lo que queremos es alcanzar el potencial humano. El potencial humano, con esta maravillosa capacidad de hablar, de lenguaje, de comunicación verbal que tenemos ahora, estos últimos cientos de miles de años, no sé si cientos de miles de años, pero al menos estos últimos 100.000 años, no sé qué sé yo, que existen las civilizaciones escritas, a comparación del resto de los animales, es la gran oportunidad que tiene el ser humano a no sufrir más, resolver las cosas, a resolver, a crear un mundo en el cual no solamente dejamos de lastimarnos a nosotros mismos, pero, como quieras verlo, no solamente dejamos de sufrir la biología y las fuerzas físicas de la existencia, sino que logramos dejar de actuar primitivamente, o sea, atacándonos a nosotros mismos por necesidades imperativas de la existencia, de la sobrevivencia o de la proliferación, de la multiplicación de la especie. Ya podemos dejar de atacarnos a nosotros mismos. Aún sin el hablar, tenemos ya la inteligencia para darnos cuenta que en realidad podemos mirar y ver que no hace falta atacarnos para que nos alcance a todos. Y sin embargo lo seguimos haciendo. Entonces, el hablar es lo que lo que más, con más capacidad, más precocidad y habilidad nos, eh, eh, nos facilitaría dejar de atacarnos a nosotros mismos, más que cualquier otra cosa. Y no tenemos otras cosas. O sea, por ahí tenemos el ingenio de, por ejemplo, producir mucha comida, inventar con nuestras manos maneras de agricultura, de producir tanta comida que no habría más carestía, aún sin el hablar. Podríamos dejar de pelearnos a nosotros mismos. Pero con el hablar ya no tenemos excusas, porque podemos tan fácilmente hablar de cómo nos equivocamos. Así como en las masas, las personas que dicen, no, esto es un tema, esto es importante, no queremos ir a la guerra con tal país, no queremos que haya gente durmiendo en la calle, y lo dicen constantemente, vuelve a aparecer una protesta, vuelve a aparecer una protesta, y los gobiernos no se dan cuenta de que es su propia mente colectiva la que trata de administrar y gobernar ese gobierno, la que está diciendo, no, 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 acá algo se nos está escapando. Esto absolutamente es importante y no lo estamos atendiendo. No queremos ir a la guerra con ese país. No queremos que sea difícil acceder a un hospital, curarse enseguida. No queremos que haya gente que no alcanza a estudiar, a trabajar y hacer todo lo que tiene que hacer justo en tiempo para poder mantener esa casa siempre alquilada. Hay una inadecuacia del sistema administrativo, del funcionamiento mecánico de una nación, que produce una cierta cantidad de gente que no logra lo suficiente, hacer todo lo que requiere la administración de esa nación para tener un techo encima, y termina en la calle. Es imperfecta, fracasa, falla, no alcanza a abarcar a todos.
el sistema que tiene, este sistema administrativo, económico, lo que quieras, que maneja y administra esta nación, este conjunto de gente. Tiene errores, se le escapan cosas por acá y por allá. Y podemos no tener gente durmiendo en la calle. O sea, no nos falta. Basta mirar para el otro lado y vemos una persona con 3 automóviles y no sé cuántas lanchas que podría no tener. Que uno dice, tenemos la capacidad de no tener gente, por lo menos gente durmiendo. Abrí un galpón, tirá un montón de colchones y que no pase ni frío y se pueda duchar a la mañana. ¿Tan difícil de lograr es eso? No, porque entonces eso querría decir que somos ideológicamente un país que no fomenta que la gente se levante con su propio esfuerzo y fomentamos la pobreza y explicamos nuestros errores. O sea, mal contestamos la explicación de nuestros sufrimientos. Porque la verdad no es esa. O sea, la verdad no es que Israel es víctima y los israelíes son siempre... No, la verdad es que tienen la capacidad, como cualquier otro país, de masacrar niños total, de la manera más brutal, horrenda, espantosa, al igual que, qué sé yo, los otomanos entraron y violaron, los armenos los hicieron pelota, los americanos mataron con un pulsante 60.000 personas de un bombazo. O sea, son exactamente lo mismo que el resto de la humanidad. Así que tracemos la línea y pensemos por lo que son las cosas, pero no lo logramos, porque el poder de la semántica, de la educación, por eso es tan importante fijarnos cómo regulamos nuestros medios, porque lo que enseñamos fomenta el error, fomenta mal entender, mal comprendernos, mal pensarnos y perpetuar destrucción, pobreza. Perpetuamos condiciones que no solucionan, no mejoran la civilización, porque no nos damos cuenta el potencial destructivo del hablar y de la comunicación, enseñando cosas que no son ciertas, simplemente enseñando cosas que no son ciertas. O sea, lo que vemos es, qué sé yo, un montón de gente se organiza para llevar comida y quiere hacer todo bien. Y en cualquier otra situación, en Haití o en Venezuela, ponele que hayan querido, qué sé yo, ir a pedirle a Maduro que se vaya, qué sé yo. En cualquier otra situación hubiese ido un conjunto de barcos a decir, nosotros sin armas queremos hacer algo bueno. El sentido común del ser humano, no corrupto por mala semántica, lo hubiese permitido. Pero acá no. En este caso, este conjunto de barcos, nadie se enojó porque fueron detenidos, nadie se enojó por nada, porque los que los detuvieron están caracterizados por una semántica que hemos perpetuado a lo largo de generaciones. Las víctimas, el holocausto, que Masada, que son siempre inteligentes, que son los inventores, un montón de cosas que elegimos pegar semánticamente a la noción de ese pueblo, de esa gente, de esa religión, de esa etnia o lo que fuese. Como hay un montón de otras semánticas que son erradamente, porque injustamente, apegadas a otras etnias, qué sé yo. A veces cierto, o sea, por más que sean ciertas muchas cosas o parcialmente ciertas, no quiere decir que sea un humano totalmente capaz. Tenemos, qué sé yo, por ejemplo, prejuicios. Pensamos, qué sé yo, que los rusos no pueden ser delicados, o que los chinos tienen que ser todos genios de las matemáticas, o que los negros, la gente del África tiene que bailar y cantar bien.
Y son un montón de apegos semánticos que inclusive hemos verificado no son ciertos. El ruso puede ser poético, delicado, el chino puede ser ignorante, bruto, como la persona de al lado de tu casa. O sea, al final somos iguales todos. Esto también lo hemos dicho, pero no lo hemos hablado y escrito. En realidad somos todos humanos iguales. Pero es tan fuerte el, el poder de arraigarse, de ser impresionados por la semántica y la emocionalidad, las interpretaciones de la palabra, que realmente nos cuesta actuar acorde inclusive a nuestras inteligencias superiores que han ya descrito cómo todos los seres humanos somos iguales. Entonces nunca hemos logrado que cada injusticia que cometían los israelíes fuese vista como cada injusticia que puede haber hecho cualquier otro país. Los americanos contra los nativos del continente, que los pusieron también, los masacraron, qué sé yo, que los españoles, ponele a ellos, los vilanos imperialistas del universo. O sea, todos podemos aceptar que hacen barbaridades. Pero cuando los israelíes mataban periodistas y qué sé yo, es como que no sabíamos reaccionar. Esto es para que nos demos cuenta lo importante que es el hablar, no solamente por la información que transmite, que es muy útil a las ciencias, por ejemplo, al funcionamiento de las ideas, de los sistemas, pero aún más fuertemente importante es a la semántica que afecta nuestra motivación emocional. Entonces es muy importante, por lo tanto, que seamos justos y sinceros en la descripción de la humanidad y del comportamiento del ser humano. Porque el comportamiento del ser humano es lo que hace la experiencia de la civilización. Entonces, y si vamos a solucionar problemas que tienen que ver con la guerra, con el sufrimiento, con el hambre, con la mal distribución, con la guerra, etcétera, etcétera, es muy importante que tengamos una comprensión sólida y verdadera de lo que son las dinámicas y los mecanismos de comportamiento e interacción humana. Y para que eso sea cierto y bien descripto, o sea, veraz, eh, cierto en lo que ocurre, hay que ser sinceros con la semántica, hay que ser sinceros con la interpretación y el significado de las definiciones. Y que no, y si vemos que hay algo que está siendo perpetuado erradamente, tenemos que no solamente dejar de dividir y tomar partido y seguir creyendo que en un mundo de bueno y malo, que simplemente estamos así, sino que también hay que tener fuerza y coraje en corregir lo errado. Hay que tener valentía, valentía moral, ¿eh? No estoy hablando de la valentía de ir a pegar una piña a alguien, estoy hablando de la valentía de decir lo que es difícil, esa valentía, el coraje de agarrar y decir, no, pero acá es claro que nos venimos equivocando hace o sea, 80, 90, 40 años o lo que sea. Siempre hemos creído esto cuando en realidad nunca ha sido cierto. Debemos adquirir una valentía en decir, hemos sido muy injustos en caracterizar ese partido político de tal manera cuando en realidad fueron los únicos que hablaron de esto que es importante también para el país y para el pueblo y para la ciudadanía. Es importante establecer, corregir, porque es importante también que llamar la atención y corregir eso que quiere justificar erradamente
la falta de comprensión. Eso por ahí no tuvo sentido, no se entiende por qué lo dije. Pero bueno, este, a ver, voy a tratar de remontarme un poquito. Como está el bando, las dos tendencias generales, me remonto un poquito atrás, ¿no? Las dos tendencias generales de corregir, de salvarnos, de contestar la pregunta original, están efectivamente actuando, ¿no? Están aquellos que dicen, por ejemplo, la guerra es necesaria porque siempre va a haber gente que si no te defendés, si no tenés armas en tu casa, no te sabés defender del que te va a... O sea, hay un montón de cosas que explican cómo mejorar o cómo contestar esa pregunta original existencial de maneras con un espíritu errado, porque en realidad no se escucha a sí mismo darse cuenta, no se da cuenta que está en realidad proliferando la misma, la misma condición, circunstancia de división, de errada, de desconocimiento o de conocimiento precario, superficial. Y están los otros que la otra corriente, el otro espíritu, siempre con el mismo propósito de salvarnos a nosotros mismos, queriendo, está más o menos acertado, pero tampoco entiende la totalidad del asunto. Entonces, cuando uno va hacia la dirección correcta y encuentra valentía en corregir las cosas, como cuando de repente aparece, qué sé yo, un gran emperador, un líder en la historia, que cada vez se hace más difícil, pero que se giró 180 grados y de repente dijo, se da cuenta del camino equivocado que viene llevando su país y pega dobla 90 grados para otro lado. Y bueno, estas cosas porque se dio cuenta que no tuvo que tener tanta valentía colectivamente porque estaba él y su gabinete y sorprendieron a todos con reconocer algo y corrigieron algo. Bueno, esas cosas suceden en la historia. Entonces, pero en el sentido institucional estoy hablando. Hay que tener valentía en corregir donde hemos sido injustos, donde hay que admitir que son los que siempre han dicho, han tratado de preservar ciertos valores con respecto a la soberanía, a la integridad de la nación, a las buenas intenciones, ¿no? Entonces están los malos, los que creen en la guerra, que dice, con esa cosa de intencionalidad buena no se llega a ningún lado, porque hay dichos en inglés, también con buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Y está toda esta otra... eh, todo este otro sector argumentativo que está mal basado, pero también se supone que quiere salvarnos de nuestro sufrimiento, que reacciona ante eh, las sugerencias semánticas de los que han encontrado valentía en corregir un problema o en decir la verdad, en admitir que nos hemos equivocado con esto. Vemos la gente por eso vemos que el mundo entre su propia gente de repente se vuelve a dividir. Porque, bueno, esto se ha referido como la lucha entre el bien y el mal. También, o sea, ¿no? Que cuando... No, o sea, quizás no se llega a una explicación, este es el tema. Quizás está simplemente mal estar divididos. Hay que buscar la reconciliación. Hay que buscar y admitir, y esto lo dije en el otro, bueno, tenemos que adquirir la posibilidad y la capacidad de decir, hasta ahí entiendo, creo que tengo razón en esto, estoy seguro casi, o no casi, que tengo razón en esto, mientras que en lo otro me parece
estar en lo acertado hasta este punto. Y los otros tienen que saber decir, en esto tenés razón. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Admito que por ahí no me di cuenta, tenés razón. Mirá, mirá cómo sabe, mirá cuánto entiende eso. Vengan, vengan, vengan. Nosotros nunca se nos ocurrió eso. Miren cuánto saben de este otro tema, de este tema ellos. O sea, esta característica necesita florecer y crecer en la conversación de la civilización, basados en un reconocimiento que como civilización, como mundo y como cada país que somos parte de ese mundo, lo más cierto y lo que mejor define el organismo del entero es la ausencia total de división. No hay división en realidad, no hay división en ninguna forma viviente. Y eso incluye una sociedad, una cultura. Una cultura es una descripción de un aspecto de un organismo. Es la cultura de un pueblo, la cultura de una nación, o qué sé yo, por ahí la cultura de un grupo lingüístico. Pero como sea definido ese organismo colectivo, la población de un país, no inherentemente viene dividido. No existe la división en ningún tipo de organismo que se pueda definir. Una población, una cultura, no hay división real. Hay sí distintas nuevas, distintas, variadas formulaciones, razonamientos, construcciones de lógica, comprensiones contenidas en una explicación distinta, pero no hay inherentemente fuerzas que dividen en dos. Esto no existe. Creamos un mundo en el cual nuestra inteligencia es capaz de describir la circunstancia del ser humano como aparentemente dos fuerzas que se oponen. Y sé que acabo de hablar extendidamente de dos zonas generales. Pero bueno, para comprender la condición existencial del ser humano también hay que tener una habilidad tipo tridimensional de ver una dimensión en donde hay que describir cosas que se complementan, opuestas, o que son de naturaleza completamente distintas en su esencia, pero de todas maneras forman dos fuerzas generales, y hay que también, a su vez, superimpuesto en el mismo espacio, entender argumentos que son no divisorios, imposibles de dividir, que nada tienen que ver con lo que es polarizado o dividido en dos, porque somos un paradoxo. Y con esto termino. Para comprender la condición existencial en esta tierra de la humanidad, hay que saber ante todo que es una intelectualidad paradoxal. O sea, muchas cosas que se hablan, se organizan, que su organización parece no ser compatible. Unos parecen ser polarizados, por ejemplo, hablemos del hombre y la mujer. El hombre y la mujer sí, claramente la vida se organizó para multiplicarse en dos fuerzas, ¿no? En dos energías, qué sé yo, o en dos formas anatómicas. Entonces hablábamos de un montón de cosas que tienen que ver con esa complementación de dos. Pero donde no existe fisiológicamente la obvia división polarizada, y creo que solo ocurre en lo que es la fisiología del hombre y la mujer, que en realidad para describir la especie no se limita a eso. Somos tres.
el hombre, la mujer y el niño. El niño es el tercer elemento más importante aún que el hombre o la mujer. Pero nunca tuvimos una filosofía intelectual del ser humano que nos describa de esa manera. Estamos básicamente intelectualmente, filosóficamente, con respecto a comprender las relaciones humanas o cómo existe la civilización en dos, el hombre y la mujer, en dos. En realidad somos tres. Somos tres en realidad. La, sí, el lugar del niño, donde nace, criarlo, su vulnerabilidad, el evento de la concepción, lo que trae, o sea, la vida del hombre y la mujer empieza cuando nace y termina cuando se acaba su cuerpo, cuando muere. Pero el niño no, el niño tiene que ver con todo lo que hizo a su concepción y su nacimiento y también en lo que va a ser el futuro. O sea, es como una línea, es nuestra inmortalidad en una manera de concebir el organismo colectivo humano como un organismo que viaja en el tiempo, ¿no? Que está acá hace miles o millones de años que existe el organismo humano, la especie humana, o sea, el ser humano existe y continuará seguramente, a no ser que nos pegue un meteorito o algo, o nos invada de otro planeta, va a continuar también hacia el futuro indefinidamente, sí, en efecto, indefinidamente, porque podríamos con muchísima suerte encontrar un planeta no tan lejos que sea inalcanzable, que sea casi igual a este, y potencialmente podríamos llegar a saltar a otro planeta en un futuro. Y eso pasa a través del niño. Entonces comprender al ser humano es comprender su colectividad orgánica perpetua, ¿no? Eterna, ¿no? Pero bueno, ilimitada en el tiempo, a través de la continuidad de nuestra proliferación de nuestros niños. Entonces, comprender enteramente la humanidad es comprender tres elementos. Pero para todo lo que es la experiencia inmediata de lo que construimos, lo que hablamos, discutimos, hacemos, y el ambiente que construimos para ese niño tiene que ver con dos, el hombre y la mujer. Es lo único que realmente la, la vida, el cosmos o este mundo nos demuestra fisiológicamente hay una conversación donde se habla de este y se habla del otro. Y aún así no es simétrico. Aún así no es simétrico. Es muy distinto. El hombre se describe un montón de maneras. La mujer, ya por el hecho que lleva dentro de ella misma la creación de ese tercer elemento, gracias al hombre, nunca sin el hombre, pero no obstante, dentro de ella, tiene un montón de características naturales, psicológicas, que la describen distintamente al hombre en algunas cosas, a pesar de que se encuentra del uno, se encuentra en el otro. Es también un paradoxo, como decía antes, un paradoxo de varias cosas que entran en el mismo espacio, que parecerían tener naturaleza distinta como conversación, y sin embargo, eso es un paradoxo. Pensar paradoxalmente es lo mejor que podría aspirar cualquier intelectualidad. Poder decir esto es así, pero también no es así. Y no es contradictorio, es así y también es así. Decir es así y también está esto no es nunca una contradicción. Un paradoxo no es nunca una paradigma es distinto. Un paradoxo es decir, el hombre y la mujer es uno, es el mismo ser humano, no hay separación, somos iguales. Y también hay una complementación, somos muy distintos en algunas cosas y bien definidos en distintas maneras, uno del otro a veces parecido. A eso generalmente una conversación, una explicación que está polarizada de alguna manera o complementaria, también hablando del ser humano. Entonces,
la conversación que dice que el ser humano es lo mismo, y la conversación que dice el ser humano somos dos, o la conversación que habla casi místicamente del ser humano que son tres, niño, hombre y mujer, son todas formas paradojas. Ya tenemos tres elementos que ocupan un solo espacio e inclusive comprender eso es una intelectualidad paradoxal. Bueno, para entender la circunstancia existencial del ser humano hay que aprender a pensar paradoxalmente. Esto es algo que debería ser un elemento en estudiar cualquier profesión. Tener la capacidad de pensar paradoxalmente nos elevaría muchísimo más hacia nuestra máxima capacidad de inteligencia, en cognitiva comprensión de la existencia. Bueno, y con esto termino, porque me parece que no hay donde pueda seguir desde ese punto. Gracias por haber escuchado, espero que hayan escuchado algunos y espero que haya tenido sentido todo lo que he hablado. La importancia del hablar, lo importante que es que enseguida nos dediquemos a dejar de usar nuestros medios informáticos para dividirnos y para crear dos bandos y no ver un solo país, un solo pueblo, una sola sociedad donde hablamos de la corrupción por su eh, naturaleza humana. La corrupción no existe en la naturaleza de una afiliación política. La corrupción existe en la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de ser corrupto de cualquier ser humano, estamos hablando bien del tema, porque es un tema que se soluciona en cómo nos criamos, educamos a nuestros niños, todo el país, nuestros valores morales, y eso resulta luego en que la corrupción no llegue a algo que infecta los partidos políticos. Pero podemos hablar de la corrupción como algo que se genera en un partido político, porque entonces no estamos hablando de la corrupción, no estamos hablando del ser humano, no estamos hablando de nada, no estamos entendiendo nada, estamos realmente, básicamente dedicados a una guerra, a atacarnos, a convencernos, utilizando la semántica a que cierta gente se oponga a otra para poder vencer y ganar, para poder ganar y vencer y continuar adelante con la división. Y una división que nunca comprende el funcionamiento íntegro y total del país, de la sociedad, de la nación, del gobierno, del gobierno, cómo funciona para ese país. Todas las ideas completas, orgánicas, bien enfiladas verticalmente, un gobierno que administra un país para que su pueblo viva de tal manera, son todas ideas íntegras, correctas, orgánicas, alineadas verticalmente por la autoridad que nosotros concedemos y damos hacia arriba. Bueno, creamos un invento administrativo llamado gobierno. Es como un barrilete, decimos, vamos a hacer que eso vuele por encima nuestro y le vamos a dar autoridad en juzgarnos, en juzgar la sociedad, debería ser más que juzgar al individuo, pero juzgar cómo está funcionando la sociedad, cómo atender nuestros problemas y qué sé yo, pero a la vez no queremos que se vaya de las manos, porque es un instrumento, es una cosa, no es una cosa humana, es un aparato administrativo que queremos seguir. Entonces ahí aparecen formas democráticas de gobierno, donde el pueblo sigue con su conciencia viva de todos los días, viendo lo que realmente hace este aparato gobernativo y trata de mejorarlo, cambiarlo, ajustarlo. Es toda una organización vertical. Bueno, todo ese entero de correcta comprensión vertical de cada integridad colectiva, el aparato gobernativo, la sociedad del país, la cultura del país, viene completamente omitido, o sea, no dominamos,
no dominamos el entero de ese conjunto vertical de aspectos de una nación, cuando estamos dominados por una pelea, cuando estamos concentrados en mantener la división, caracterizando a un enemigo identificado y promoviéndonos como los únicos que podemos, que sabemos la verdad y los únicos que hacemos. O sea, no estamos entendiendo el entero cuando nos dividimos. Y este principio aplica a cualquier cosa que queramos, del mundo orgánico, del mundo viviente. Cualquier cosa de lo que querramos hablar, cuando lo dividimos por instrucción o por directiva de primero comenzar desde la división, cuando todos los argumentos comienzan desde la división, automáticamente matamos la comprensión verdadera de lo que es, del entero, de eso, de lo que sea que estamos hablando. Si queremos comprender las dinámicas de una sociedad, la evolución de una sociedad y qué sé yo, realmente no la estamos hablando con integridad de comprensión sobre esa sociedad cuando los argumentos comienzan de una división. Porque los pobres y los ricos, los católicos y los cristianos, o lo que sea, los negros y los blancos, o como quieras empezar a hablar de esa sociedad. Si parte de una división, ya no estás comprendiendo cómo funciona estás describiendo cosas que siempre tratan de explicar. Estás describiendo cosas que viven tratando de explicar esa situación, esa sociedad, sin nunca realmente eh, tener en manos la comprensión total de esa sociedad, o sea, de ver todo, cómo funciona todo, estamos como en partes. Bueno, los partidos políticos por eso también condenan los gobiernos a no funcionar, porque claro, si todos tironean para un lado, un gobierno, bueno, es que hemos aceptado, ¿no?, que así es como funcionan los gobiernos. Tironeado con distintos partidos políticos. Pero bueno, en su concepción más pura, un gobierno tendrá que simplemente ser el instrumento que, por virtud de ser un artefacto inhumano, con más facilidad y menos arraigos emocionales, puede fría y benévolamente organizar, como un diseñador, el funcionamiento del país. Eso sería el concepto puro de gobierno, que por la facilidad de que es un mecanismo, un instrumento, puede atender todo rápidamente, arreglar todos los problemas rápidamente sobre una planilla, como un dibujo de una sociedad viviente, por virtud de ser un instrumento, por no tener que estar empichado con la emocionalidad, con la dificultad de encontrar valentía en decir lo que es difícil y qué sé yo, y todo lo que nos dificulta la vida emocional interactiva entre los seres humanos. Un gobierno lo tendría que poder solucionar y sin embargo lo hemos, como nunca hemos diseñado un sistema de gobierno que funcione sin partidos políticos, y solo decir eso, las semánticas culturales hoy de, está comunismo, comunismo, socialismo, ni siquiera te dejarían hablar de eso por lo que simplemente está diciendo. Diseñar, encontrar un sistema de gobierno que no necesite partidos políticos para que pueda funcionar libremente sobre la administración de un país. Ya decir eso, algo tan sencillo y puro, es difícil por el combate semántico que nos hemos enseñado a vivir como mundo dividido. Bueno, basta, esto va a seguir, voy a seguir dando vueltas con lo mismo. Chao, un abrazo, un beso a todos, aloha, arrivederci. Estoy esperando un pajarito para despedir. Dale, ahora no.
¿Ah? Me pareció escuchar uno. Dale. Estoy esperando un pajarito para apagar el video. Ahí me pareció escuchar algunos. Adiós.